Bien, primero que nada esperamos que hayan tenido una buena semana. Nos encontramos para la segunda clase de este seminario sobre videomapping para la Universidad Nacional de las Artes. En esta ocasión dividimos, al igual que hicimos la semana pasada, las clases con Esteban. En mi caso voy a hablar particularmente de computadoras. No vamos a meternos de lleno con lo más básico porque sería invertir demasiado tiempo que capaz nos conviene invertirlo en otra cosa, y tampoco es que el objetivo del curso sea precisamente convertirnos en expertos en computación, sino que la idea es desarrollar conocimiento y adquirir eh, nada, las técnicas necesarias para poder crear un videomapping desde cero. Esto obviamente implica varias cosas como aprender el funcionamiento básico de las computadoras, cómo elegirlas según sus características, distintos métodos de optimización, todo apuntado a trabajar con video en principio, ya sea en tiempo real o en diferido mediante editores. Así que empecemos. Como les decía, el objetivo del curso no es precisamente volverse un profesional de computación, sino generar los conocimientos necesarios para que sean capaces de desarrollar sus proyectos de videomapping desde cero. Para esto es necesario, indefectiblemente, trabajar con computadoras. Y particularmente trabajar con video, lo cual suele ser bastante exigente. Es por esto que decidimos hacer un pantallazo general sobre cosas muy útiles, sobre todo de cara a armar una computadora para render o para visuales en tiempo real. También puede ser de utilidad en proyectos en los que no usen sus propias computadoras, sino que tengan que pedir una computadora a quien esté financiando o a quien esté organizando el evento, en cuyo caso es necesario conocer las especificaciones, aunque sean mínimas, para que su proyecto se lleve a cabo sin ningún tipo de problemas. Entonces empezamos, primero que nada, con un pequeño pantallazo histórico a lo que son los transistores. ¿Y por qué? Básicamente porque son el elemento principal de nuestra computadora, como la mínima expresión de nuestra computadora. Primero que nada vamos a explicar qué es un transistor, pero vamos a decir básicamente que un transistor es un dispositivo que entrega una determinada señal de salida en respuesta a una señal de entrada, ¿sí? Es un componente electrónico de lo más básico. Sirven como osciladores, amplificadores, rectificadores o conmutadores o un montón de otras funciones diferentes. Y como les decía, son la piedra fundacional de las computadoras actuales. Tenemos tres grandes hitos en la historia de los transistores. Primero que nada, hacia 1925 más o menos, lo que eran los transistores de vacío, las grandes válvulas de vacío, que producían mucho calor, necesitaban mucha energía y había que cambiarlos continuamente porque se rompían seguido. Pero bueno, era el componente que existía en ese momento. Hacia 1947 se inventan los transistores basados en semiconductores, que un semiconductor es básicamente un elemento capaz de variar su comportamiento dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, la temperatura, la tensión eléctrica que se le aplica, etcétera, etcétera. Y ya hacia 1954 aparecen los transistores de silicio, que son uniones bipolares que permiten conmutar el paso de corriente entre sus terminales. Nuevamente, estos son considerados el mayor desarrollo del siglo XX. ¿Por qué? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, primero que nada vinieron a reemplazar las válvulas de vacío, que eran demasiado grandes, como les decía, demasiado aparatosas, generaban mucho calor, se rompían con frecuencia, pero eran lo que había. Los transistores son mucho más estables, son fáciles de producir en masa, no producen tanto calor, son mucho menos frágiles y son muy pequeños, pero muy pequeños en serio. O sea, para que se den una idea, hoy en día la tecnología dentro de las computadoras, o sea, ahora vamos a explicar cómo lleva adentro de las computadoras los transistores, pero para que tengan una idea, hoy en día los transistores que tienen nuestras computadoras están en el orden de los 14 nanómetros, lo cual es muy, 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 muy chiquito. Básicamente nuestras computadoras tienen miles de millones de transistores en cada procesador, en cada núcleo.
¿Pero por qué son importantes entonces? Bueno, básicamente porque estos miles de millones de transistores se encargan de abrir y cerrar el paso de corriente eléctrica a diferentes partes del procesador. Entonces permiten el funcionamiento lógico del mismo. Ahora hablemos un poquito de hardware interno de la computadora. Básicamente nuestras computadoras son en realidad un conjunto de muchos componentes con funciones específicas. Tenemos en principio una placa base, una CPU, que es el procesador principal, una memoria RAM, una memoria ROM, una placa de video, una placa de sonido, una placa de red, una fuente de alimentación, un gabinete, etcétera, etcétera. Empecemos por la placa base, que es donde se monta todo prácticamente. Es nuevamente la piedra fundacional del PC, es donde van a ir montados todos los demás componentes que nombramos recién. Hay que tener en cuenta el momento de comprarla, en caso de que la compremos por separado obviamente y vayamos armando nuestra propia PC. ¿Qué uso se le va a dar a este PC? Ya que en base a eso necesitaremos ciertas prestaciones específicas, ¿sí? Contiene lo que se conoce como chipset, que es el conjunto de chips que van a hacer funcionar al procesador a nuestro procesador. También la placa base va a determinar qué componentes se pueden conectar a esta computadora, ¿no? La cantidad de procesadores, lectores ópticos, memorias, dispositivos de almacenamiento, qué tipos de conexiones tienen estos dispositivos, puertos compatibles, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas marcas conocidas, muy conocidas algunas, son MSI, Aorus o Gigabyte. Hay muchísimas más, pero estas son como las más conocidas. Recién mencioné lo que se conoce como chipset, que es básicamente el conjunto de chips en la placa base que se encargan del funcionamiento del procesador, ¿sí? Se encargan de controlar la parte electrónica del procesador, como el voltaje, la frecuencia, el clock, o sea, la velocidad del proceso. El chipset de una placa base determina con qué tipo de procesadores es compatible. Elegir una placa no compatible no solamente va a hacer que no funcione el procesador, sino que corremos riesgo de quemarlo. No se olviden que nuestros procesadores, nosotros tenemos miles de millones de transistores, ¿no? Con una distancia microscópica entre ellos. Entonces, un chipset que no sea compatible va a implicar que todos esos transistores no se conecten correctamente, generando cortocircuitos. Puede quemarse, puede dañarse gravemente. Básicamente los fabricantes de los procesadores son quienes proveen la lista de chips necesarios y cómo tienen que estar ubicados para que funcione correctamente el procesador. Entonces, el chipset de una placa base determina qué tipos de componentes se pueden conectar, qué tipo de conexiones se emiten, si se puede hacer overclocking, qué tanto overclocking se puede hacer, que es básicamente exigirle al procesador que funcione más cantidad de veces por segundo de lo que funciona normalmente, aumentando la cantidad de tensión que recibe, a riesgo de levantar un poco más de temperatura. Qué tipo de memorias se admiten, cuántas memorias soporta, etcétera, etcétera. Y generalmente en las páginas de los fabricantes de procesadores vemos qué tipo de chips se necesita cada una, están estandarizados. Y de la misma manera en las páginas de los fabricantes de placa base vemos con qué tipo de procesadores son compatibles cada uno de estos chipsets, ¿sí? Entonces, continuemos hablando de procesadores. Son el cerebro de la computadora, ¿sí? Son justamente los que se encargan de hacer todos los procesos lógicos para que ande rápido y bonito, básicamente, la computadora, ¿sí? Se encarga de todo, desde la entrada del mouse hasta los gráficos del render. Está formado, como vengo diciendo desde hace rato, por miles de millones de transistores, ¿sí? Y realiza todos los procesos matemáticos que se mencionaron, los realiza secuencialmente y por ciclos. Básicamente, un ciclo es cada una de estas operaciones matemáticas. Realiza muchas por segundo. Para que se den una idea, generalmente cuando uno entra a la configuración del BIOS, o sea, en la configuración de la placa base, justamente para ver qué tan rápido funciona, tenemos un multiplicador que empieza en 100 MHz. Es decir, en 1 millón
de veces por segundo. Eso significa que nuestra placa base, nuestro procesador, perdón, va a estar realizando 1.000.000 de operaciones matemáticas por segundo. Después de eso, obviamente, dependiendo del chipset, es por cuánto se multiplica. Por ejemplo, no sé, digamos que yo tengo una computadora con una velocidad de 3 GHz. Eso implica que mi procesador está realizando aproximadamente 30 millones de procesos matemáticos por segundo, ¿sí? Obviamente los realiza de manera secuencial. Se realiza primero uno, luego el siguiente, luego el siguiente, luego el siguiente. Pero, bueno, son 30 millones. La frecuencia de estos ciclos es controlada por un cristal de cuarzo. Vamos a hablar ahora justamente, ya que estamos hablando de procesadores, de distintos tipos de procesadores. Como por ejemplo i5, i7, la diferencia entre Coffee Lake, Ice Lake y Skylake, creo que es el último, 2500U, 2500G en caso de que sea Radeon. Bueno, básicamente, como les vengo diciendo ya muchas veces quizá, los procesadores están hechos con miles de millones de transistores, ¿sí? Que tienen un tamaño muy pequeñito, más chico incluso que un glóbulo rojo. Para fabricarlos es necesario esculpirlos directamente sobre obleas de silicio, ¿sí? Estas obleas de silicio tienen que ser lo más puras posible. Luego de esculpirlos, ¿sí? Se los dopa con diferentes elementos como el boro, por ejemplo, para justamente generar el efecto de un transistor. Es decir, que dadas ciertas condiciones, permita o no el paso de corriente electrónica de un conector al otro, ¿sí? Todo este proceso de funcionamiento de los transistores genera inevitablemente un aumento en la temperatura. Dado que estamos trabajando en un nivel tan microscópico y que la cantidad de átomos tiene que ser muy precisa, cualquier pequeña imperfección o microvariación va a traer determinadas consecuencias. Esto hace que no existan dos procesadores iguales. Incluso en la misma oblea del mismo fabricante, nunca van a haber dos procesadores exactamente iguales. Si los analizamos con un microscopio, vamos a ver que son todos completamente diferentes. ¿Qué pasa con esto? Cuanto mayor sea la pureza del procesador, obviamente menor va a ser la temperatura que va a levantar, lo cual implica que se le puede aplicar un mayor voltaje y lo va a utilizar de manera más eficaz, haciendo funcionar más rápido el procesador sin riesgo de quemarse. Todo esto obviamente se indica en las especificaciones de cada procesador, pero como indicar las especificaciones de cada uno de los procesadores de manera precisa sería un trabajo muy difícil, ya que todos son diferentes, o sea que habría que habría que publicar uno a uno las especificaciones de cada procesador. Los fabricantes no lo hacen. Entonces se realizan pruebas más estándar, más generales. Si bien se prueban todos los procesadores, no se publica los resultados específicos de cada uno, sino que se realizan pruebas de rendimiento, ¿sí? Y básicamente, dependiendo qué pruebas cumple y cuáles no, es en qué familia se lo agrupa. Entonces, de una misma oblea se pueden obtener procesadores de muchas familias diferentes, básicamente de familias más puras, por horrible que suene, o menos puras, es decir, que funcionen mejor o un poco peor, siempre obviamente dentro de ciertos márgenes de calidad. Por ejemplo, la diferencia entre un procesador Intel i7 9850HE y un HL, ambos son de novena generación, es justamente esta. El HE soporta una mayor tensión y por ende funciona a mayor velocidad, es decir, se le puede alimentar con una tensión mayor, no va a levantar temperatura y se va a mover más rápido. Nuevamente, la velocidad es la cantidad de ciclos por segundo que realiza. ¿Sí? Cada ciclo es una función matemática. Entonces, poder aplicarle más tensión implica que puede realizar mayor cantidad de operaciones matemáticas por segundo. Por ende, su rendimiento va a ser mucho mejor. Aparte de esto, tenemos la cantidad de núcleos y la cantidad de hilos de nuestro procesador. Dijimos que hasta ahora dijimos que nuestro procesador solo realiza una tarea por ciclo, pero eso era antes, en los procesadores mononúcleo. Hoy en día, nuestros procesadores tienen más de un núcleo, o core, como se los conoce generalmente.
Cada uno de estos cores son el módulo dentro del procesador que realiza una instrucción específica. Cuanto mayor cantidad de núcleos tenemos, o sea, los núcleos actuales tienen más de un núcleo, lo que se conoce como núcleos multicore o hipercore para Intel. Cuanto más núcleos tenemos, mayor cantidad de operaciones matemáticas podemos hacer por segundo, ¿sí? Cada uno de estos núcleos realiza un proceso matemático a la vez. Esto nos permite realizar distintas tareas en simultáneo, ya que en cada ciclo nosotros ya no vamos a estar haciendo un solo proceso matemático, sino que podemos estar haciendo varios, uno en cada núcleo. Estos núcleos son físicos, no virtuales, ¿sí? Aparte tenemos los hilos, también conocidos como threads, que son maneras de realizar subprocesos dentro de cada núcleo. No son precisamente núcleos físicos, sino virtuales. Lo que se hace es hacer funcionar intermitentemente al mismo núcleo, dividiendo la tarea en trozos. Entonces realiza primero una parte de una tarea y en el ciclo siguiente realiza un pedacito de otra tarea diferente. Esto optimiza un poco el trabajo, ya que puedo realizar más de una tarea en simultáneo. No es precisamente en simultáneo, porque de nuevo es un ciclo para uno, un ciclo para otro, pero es un simultáneo emulado por software, ¿sí? Dependiendo del fabricante, cada núcleo puede tener un solo hilo o dos. Por ahora, por lo menos, el máximo son dos, más de eso no se puede. Pues ya se estaría subdividiendo demasiado la cantidad de procesos que se hacen entre comillas al mismo tiempo y bajaría muchísimo el rendimiento. Dependiendo del tipo de tarea que se esté realizando, a veces es más eficaz trabajar a menor velocidad, pero realizando más tareas en simultáneo. En otras ocasiones es más eficaz trabajar realizando una sola tarea, pero a mayor velocidad. Depende de la situación. Bien, ahora hablemos de las memorias de nuestra computadora, ¿sí? Nuestra computadora tiene diferentes tipos de memoria. Tenemos la HDD, SSD, RAM, ROM, caché. Ahora las vamos a ir explicando. Cada una de estas memorias tiene una función específica. Pensemos en nuestro procesador como una persona trabajando en una oficina, analizando archivos, escribiendo nuevos, guardando viejos, etcétera, etcétera. Supongamos ahora que tenemos todos nuestros archivos guardados en un gran depósito lleno de bibliotecas y estanterías. Este depósito vendría a ser nuestro almacenamiento principal. Puede ser un disco duro, un HDD Hard Disk Drive, o un disco de estado sólido, un SSD o Solid State Disk. El disco duro es un disco físico que gira a altas velocidades en el que se almacena toda la información mediante grabación magnética. Lo que permite este disco es el almacenamiento no volátil de información, es decir, cuando no está alimentado, no se pierde esa información. Es la memoria más lenta de nuestra PC. Incluso si utilizáramos un SSD en vez de un HDD, que es muchísimo más rápido, su método de lectura y escritura se basa en una aguja física leyendo y escribiendo sobre un disco magnetizado, lo cual lo vuelve mucho más lento. Obviamente, los discos de estado sólido, como les decía, son mucho más rápidos, ya que su tecnología, de nuevo, se basa en semiconductores, como los que vimos en los procesadores. Por eso no son mucho más rápidos. Se dice que son de estado sólido justamente porque están fabricados sobre obleas de silicio de una sola pieza, en vez de tener muchas piezas mecánicas como las que tienen los discos rígidos. Dado el uso de tecnologías basadas en semiconductores, son hasta 10 veces más rápidos que los HDD, que es muchísimo. Al no tener piezas móviles, son mucho menos propensas a romperse. Además, no hacen ruido y levantan menos temperatura. Pero no todo es bueno. Ya vimos que el paso de electrones genera fricción y esto va desgastando los semiconductores. También vimos que su funcionamiento es muy preciso, o sea, de nuevo, son milimétricos. El más mínimo cambio puede generar errores. Esto genera que las SSD sean un poco menos confiables que los discos rígidos, ya que pueden dejar de andar de un momento al otro por este desgaste sin dar ningún indicio de falla previamente. Sí, además, obviamente, todavía hoy en día son un poco más costosos que los discos rígidos, aunque hoy en día están bastante accesibles y asequibles. Tanto los discos rígidos como los de estado sólido funcionan como nuestro depósito de archivos, ¿sí? A lo sumo podemos pensar en la SSD como un depósito optimizado y mejor organizado, así todo es un poco más rápido.
Pero así y todo, son memorias lentas. Nuestros procesadores realizan millones de procesos por segundo. Para realizar dichos procesos necesitamos acceder a archivos a una velocidad mayor de la que nos ofrecen los SSD o HDD. Para esto existe la RAM, la Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Es un tipo de memoria de alta velocidad, también basada en semiconductores, pero que es volátil. Es decir, cuando uno apaga la computadora y se pierde la alimentación, se borra toda la información almacenada en la RAM. Esto se debe a que si bien la tecnología base que se usa es de semiconductores, la información se almacena en capacitores. Obviamente miles de millones de capacitores. Pero cuando se pierde la carga, se pierde la información. Podríamos pensar en la RAM como un pequeño gabinete en nuestra oficina donde todos los archivos que vamos a usar durante el día los ponemos ahí, pero antes de irnos devolvemos todos esos archivos al depósito para limpiar. De toda manera, para ciertos procesos la RAM también es lenta, si bien es mucho más rápida que la SSD o que la HDD, ni hablar, sigue siendo lenta. Para eso tenemos otra llamada memoria caché o SRAM, que es la RAM estática. Para esta memoria está construida directamente dentro de nuestro procesador, ¿sí? O sea, nuestro procesador no tiene que recurrir a otro lugar para acceder a estos datos. Al estar construida con transistores, dentro de nuestro propio procesador se accede mucho más rápido, pero necesita más espacio por bits que una RAM común. Dado el tamaño que tiene, es muy limitada, muy limitada en capacidad, ya que si fuera más grande que la misma distancia que debe recorrer la electricidad, la volvería igual de lenta que la RAM. Entonces, siguiendo con las analogías, podríamos pensar en la SRAM como todos los papeles que tenemos arriba del escritorio. Para agregar más archivos podríamos tener un escritorio más grande, pero al ser tan grande ya va a ser que sea más lento ir a buscar algún archivo ahí. Analogías. A diferencia de la RAM, no es precisamente volátil. Tiene una pila propia que la mantiene, o sea, en realidad sí es volátil, pero tiene una pila propia que la mantiene alimentada para que no se borre la información. Es como un paso intermedio entre la RAM y el procesador, pero con una capacidad muy limitada. Entonces, resumiendo nuestra metáfora, nosotros somos el microprocesador. Nuestro escritorio son las tareas que hay que realizar y ahí tenemos las más inmediatas y urgentes. Esa es nuestra memoria caché. El caché tiene diferentes niveles. Cuanto más lejos, más lento es el proceso. Hasta atrás nuestro hay un gabinete con otros archivos que vamos a necesitar durante el día. No precisamente ya, pero que vamos a estar usando. Y necesitamos acceder rápido, así que lo tenemos cerca. Después hay que limpiar el gabinete cuando termina el día y devolver todo al depósito. Nuestro depósito es nada más y nada menos que nuestra HDD o nuestra SSD, que queda lejos y es lento acceder a ella, y en el mejor de los casos puedes optimizar la información con una SSD, pero así todo es lento. Ahora, hablemos de placas de video. Ya estuvimos hablando de lo que es el CPU hasta ahora, ¿sí? La computadora, los procesadores. Pero aparte, nosotros dentro de nuestra computadora tenemos una parte dedicada pura y exclusivamente al procesamiento de imágenes. Hoy en día es impensable una computadora sin monitor. Anteriormente anteriormente las computadoras no tenían monitores. Básicamente uno ingresaba la información a través de una consola en la que movía perillas físicas y apretaba botones físicos, y el resultado de las operaciones matemáticas que se estaban realizando se imprimían en papel. Esa era nuestra interfaz. Hoy en día, es impensable una computadora así. Las placas de video son justamente las que se encargan de traducir toda esta información que se realiza, todos estos procesos matemáticos que se están realizando en tiempo real, en gráficos para que nosotros podamos entender. Es como básicamente traducir el lenguaje de la computadora al lenguaje humano. A estas unidades de procesamiento de gráficos se les llama justamente GPU, Graphic Processor Unit. En definitiva, la GPU es la que se encarga de decirle a cada píxel de nuestra pantalla de qué color tiene que estar y en qué momento tiene que cambiar. Al igual que la CPU, es un procesador, pero está orientado exclusivamente a la parte gráfica. ¿Sí? A priori, CPU y GPU son casi lo mismo. O sea, el funcionamiento básico es el mismo.
con la diferencia que el CPU está pensado para realizar todo tipo de tareas, mientras que la GPU se optimiza para una tarea en específico, que es la de los gráficos, la de controlar los gráficos. Esto hace que su construcción varíe, ¿sí? La CPU en general tiene pocos núcleos, pero mucho más potentes y que funcionan a altas velocidades. Además están pensados para soportar muchos tipos de instrucciones diferentes. Las GPU, a diferencia, tienen muchísimos núcleos, ya que necesitan procesar mucha información en simultáneo, pero trabajan a velocidades mucho menores. Son menos potentes y las instrucciones que admiten son más limitadas, orientadas pura y exclusivamente al procesamiento gráfico. De nuevo, solo pueden realizar tareas orientadas a gráficos. Entonces, nuestras placas de video procesan muchísima información en simultáneo, dada la gran cantidad de núcleos que tiene, pero tiene que ser información que permita ser paralelizada, que admita ser paralelizada, algo que no suele ocurrir con las instrucciones que tienen que ver con que tiene que cumplir el CPU, que muchas veces trabaja con procesos consecutivos, o sea, sí o sí necesito resolver primero tal tarea para luego resolver la siguiente. Eso es lo que llamamos paralelizar. O sea, si yo necesito resolver primero una operación matemática para después resolver la siguiente, para después resolver la otra, y no puedo resolver la tercera sin haber resuelto primero la primera, entonces ese proceso no es paralelizable. En cambio, si yo puedo realizar 4, 5, 10, 15 tareas en simultáneo y eso me acelera el proceso, nuestra tarea sí es paralelizable. Entonces, ¿por qué necesitamos más procesos en simultáneo para trabajar con gráficos? Bueno, sobre todo en videojuegos, pero después vamos a ver que también pasa en otros casos, lo que estamos dando en realidad son órdenes de movimiento a los píxeles que están en la pantalla. Para realizar estos movimientos, lo que hace el procesador gráfico es multiplicar matrices de datos, ¿sí? Una matriz que tiene unos datos en un momento y otros datos diferentes dependiendo de las acciones del usuario, y multiplica esas matrices para dar esa noción de movimiento. Esta tarea fácilmente se puede paralelizar, porque básicamente yo resuelvo distintas partes de la matriz al mismo tiempo, no hay problema, y después sumo el resultado final y rearmo la matriz resultante. Pero puedo realizar diferentes partes de esa matriz, de esa operación matemática al mismo tiempo. Y en la mayoría de casos, en este caso en particular, la mayoría de veces es más eficaz trabajar muchas tareas en paralelo a menor velocidad que pocas a mayor velocidad. Por eso nuestras placas de video tienen más núcleos y menos ciclos. El problema está cuando tenemos que hacer, por ejemplo, trabajos como modelado 3D o trabajar con partículas o efectos especiales. En este caso, no necesitamos solamente mover matrices, que sería lo fácil, sino que también necesitamos realizar muchos cálculos para saber dónde van a estar, cómo se va a mover nuestro modelo. Entonces, como necesitamos realizar tantos cálculos en simultáneo, ya vamos a necesitar un procesador mucho más potente que sea capaz de realizar esa tarea y que nos permita realizar esa tarea de manera fluida, porque después está la otra, capaz que lo puede realizar, pero vamos a 1 frame por segundo y es imposible de visualizar. Entonces nos conviene que pueda resolverla de manera fluida. Esto nos lleva a una conclusión. Es de vital importancia tener un equipo balanceado, ¿sí? Y no lo voy a decir solo ahora, sino que lo voy a repetir varias veces. Es necesario tener un equipo balanceado. De nada me sirve tener la mejor placa de video, una RTX 2060 que me salió 150.000 pesos, que es rapidísima y qué sé yo, si tengo un procesador malísimo. Y al revés, no me conviene de nada tener un mega procesador, un i9 9700 de última generación, no sé cuánto, si tengo una placa de video que no me permite jugar al buscaminas. O sea, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. De nada me sirve la mejor placa de video si mi procesador es lento y viceversa. En estos casos empieza a afectarme el fenómeno de cuello de botella, que implica que si uno de mis componentes está enviando a otro mucha más información de la que puede procesar, termina funcionando lentos. Y en el peor de los casos, se cuelga. Todos los que usamos Windows alguna vez hemos visto esta no hermosa en absoluto pantalla. Esto es lo que se conoce como thermal throttling o ahorcamiento térmico, ¿sí? Estuvimos hablando de toda la arquitectura de la PC, se basa en transistores, la circulación de corriente de un lado a otro, bla, bla, bla.
todos estos procesos generan indefectiblemente temperatura. Es lo que se conoce como ruido de Johnson, ruido térmico. Básicamente, la circulación de electrones, por más que sea un conductor, la circulación de electrones genera indefectiblemente fricción, genera temperatura, genera ruido eléctrico. El simple hecho de tener electrones circulando ya genera temperatura. Pero además, cuando los transistores cierran el paso, acuérdense que los transistores podríamos considerarlo con puertas que dejan o no pasar electrones. Cuando un transistor se cierra, o sea, cuando cierra el paso de electrones, esto no ocurre de manera inmediata. Estamos sujetos a las leyes de la física. Tarda un pequeño tiempo en impedir por completo el paso de electrones. Durante este pequeño tiempo, el transistor se comporta como una resistencia, lo que genera fricción y por ende temperatura. El proceso de overclocking implica aumentar la alimentación para aumentar la cantidad de ciclos por segundo. No es muy recomendable, o sea, en notebooks no es en absoluto recomendable, porque ya de por sí las notebooks tienen una ventilación pobre, como tienen todos muy comprimido para que justamente entre en un dispositivo portable, no suele tener una buena disipación de calor. Si encima hago overclocking, que implica necesariamente aumentar la temperatura, es muy probable que arruine mi computadora. Pero bueno, el proceso de overclocking, por ejemplo, implica aumentar la alimentación para aumentar la cantidad de ciclos por segundo, la frecuencia, y por ende mejorar muchísimo mi capacidad de procesamiento, o sea, volver a mi computadora muchísimo más rápido. Obviamente, a mayor tensión, mayor temperatura. Por eso es muy importante la refrigeración de nuestro procesador. No solo del CPU, sino también del GPU. Por eso los GPU vienen con ventiladores propios. Es muy importante la refrigeración de nuestro procesador, sobre todo para tareas muy exigentes como edición de video o modelado 3D, como vamos a trabajar nosotros. Además, vimos que la calidad de nuestro procesador influye significativamente en el aprovechamiento de la alimentación y por ende en cómo se disipa o cómo se trata la temperatura que se genera. Nuestros procesadores están pensados para soportar cierta temperatura, ¿sí? Si bien vienen con ventiladores que ayudan a disipar el calor, hay temperaturas en las que tienen que mantenerse. Si supera esa temperatura, se pudre todo. En notebooks, al tener menos espacio, es más difícil disipar el calor. Por eso, además de los ventiladores, además de los coolers, agregan sistemas de estructuras de cobre para ayudar a disipar este calor. O sea, son tubos de cobre que tienen líquido dentro, todo sellado obviamente, que ayudan a que se disipe más rápido el calor. En PC de escritorio se pueden agregar más ventiladores, se pueden sacar las tapas de los costados para que circule mejor el aire. Se puede optar por un sistema de refrigeración líquida, ya que el agua es mucho mejor conductor de calor que el aire. Y esto va a ayudar muchísimo a bajar la temperatura. En notebooks, lamentablemente, todo eso no lo podemos hacer. Así todo, si exigimos demasiado a la computadora, es probable que se llegue al máximo soportado de temperatura. En cuyo caso, nuestro procesador, para no prenderse fuego básicamente, tiene un sistema de emergencia que empieza a bloquear la cantidad de procesos que puede resolver por segundo, que puede realizar por segundo, para no seguir exigiéndose, no seguir levantando temperatura y no correr riesgo de quemarse o incluso peor, prenderse fuego. Si llegamos a este punto, existen dos posibilidades. Primero, que la computadora empiece a andar muy, muy lenta, dado que forzó a bajar muchísimo la velocidad de procesamiento. O sea, la propia computadora se está protegiendo, entonces baja la cantidad de procesos que puede realizar y empieza a andar extremadamente lenta. O directamente que se detenga y de nuevo. Ahora vayamos a lo que es el cuello de botella en memoria, que también es posible, que es otro posible problema, sobre todo también, de nuevo, cuando trabajamos con gráficos, es que exijamos demasiado procesos en simultáneo a nuestra computadora. Más allá de que nuestra CPU y nuestra GPU puedan procesar o no esto que le estamos pidiendo, muchas veces es nuestra memoria RAM la que se encarga de administrar los archivos que van de un lado a otro, ¿sí? De nuevo, nuestro gabinete detrás de la silla con todos los archivos que vamos a necesitar durante el día. En caso de que exijamos más memoria de la que puede soportar la RAM, o sea, más de la que nos puede dar, supongamos,
la computadora va a empezar a utilizar el disco rígido para almacenar esos datos que supuestamente yo necesito acceder rápido. El problema, como ya vimos antes, es que tanto el HDD como el SSD funcionan muchísimo más lento que la RAM. Así que de nuevo, todos esos procesos van a tardar mucho más. Otra vez se va a atrasar todo. Incluso podemos llegar al caso en que se atrasen tanto que los procesos se realicen de manera incorrecta, ¿sí? Al tener la información desfasada, va a funcionar mal, va a empezar a funcionar lento y otra vez me encanta esta imagen. Es una cuestión masoquista aparentemente. Otras consideraciones sobre placas de video. De nuevo, una placa de video no deja de ser un procesador. A priori, similar a los que ya vimos. Por tanto, aplican las mismas especificaciones que vimos con los procesadores. Tiene su propia memoria RAM, que ayuda a realizar los procesos de manera más fluido, que se encarga previamente ahí antes de hacerlo en la placa. Tiene una alimentación, es muy importante la alimentación, sobre todo con las nuevas generaciones que cada vez exigen más y más alimentación. Si bien también cada vez optimizan más esa alimentación, son bastante exigentes. Y también hay que tener en cuenta todo el tipo de conexionado que lleva. La información se transmite por buses de datos, cables planos, y cuanto más fluida sea la circulación de electrones, mejor va a ser el desempeño. Entonces tenemos que usar cables de buena calidad, o al menos eso sería lo ideal. Igualmente con los procesadores hay que tener cuidado con la temperatura.